A ver, entonces vamos a resolver. Para esta función vamos a determinar su gráfico. Para ello vamos a determinar sus asíntotas y luego el dominio y el rango. Podemos observar que como es una función racional, ¿no? Arriba hay un polinomio de grado 2 y abajo también hay un polinomio de grado 2, ¿no? Cada uno de ellos se puede factorizar. En el numerador podemos aplicar una diferencia de cuadrados y en el denominador podemos factorizar aplicando un aspa simple o un método más directo, ¿no? Entonces, en ambos casos obtenemos esta factorización. Vemos aquí que el factor x menos 2 se repite tanto en el numerador como el denominador. Por eso es que lo podemos simplificar. Pero a la hora de simplificar tenemos que tener cuidado de que la simplificación solamente vale si x fuese diferente de 2. ¿Por qué digo eso? Porque si x fuera 2, ¿no? Exactamente 2, tendríamos aquí 0, ¿no? Y divisiones entre 0 no existe y esa factorización estaría mal. Entonces, siempre y cuando x no sea 2, la función f va a ser equivalente a esta de aquí. Como ya tenemos f expresada en su mínima expresión, simplificada, ya no se puede simplificar más aquí, debemos tener en cuenta lo siguiente, de que la asíntota vertical va a ser x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque las asíntotas verticales son aquellas que me anulan el denominador aquí. Ya cuando tengo f en la mínima expresión, puedo resolver la ecuación, ¿no? X más 1 igual a 0 para obtener los números que me anulan el denominador aquí. Y claramente resolviendo esta ecuación es x igual a menos 1. Entonces, esta es una recta vertical, es una asíntota vertical, por eso tiene ese nombre. Luego, vamos a obtener una asíntota horizontal, y igual a 1. ¿Por qué? Porque en este caso, el exponente del numerador, o sea, el polinomio que aparece aquí es de grado 1. El grado, ¿no? Y aquí también, grado 1. Como ambos tienen el mismo grado, en este caso, las asíntotas horizontales son las divisiones de los números que acompañan la variable x, que tiene el mayor grado. En este caso sería 1 sobre 1, que se sobreentiende aquí. Y 1 sobre 1 es 1. Aquí hay que hacer una aclaración de que las asíntotas verticales son rectas imaginarias, ¿no? Líneas imaginarias, de tal forma que el gráfico nunca va a pasar por ellas, ¿no? Nunca las corta, solo se aproximan a ellas, pero nunca las corta. Las asíntotas horizontales tienen esa misma propiedad, pero en algunos casos las asíntotas horizontales sí son cortadas, son atravesadas en un punto, en ciertos casos, pero en la mayoría no. Vamos a ver eso también en un ejemplo más adelante. Para hacer un mejor gráfico vamos a encontrar la intersección con el eje X y para ello hacemos y igual a 0, ¿no? Esa es la forma para encontrar los interceptos con el eje X. Entonces si y fuese 0, o sea f de x0, como f es equivalente a esta, resuelvo esta ecuación, ¿no? Claramente aquí x más 1 se elimina y el más 2 pasa restando con menos 2, entonces x es igual a menos 2. Entonces la gráfica pasa por x igual a menos 2 en el eje X. Podríamos hallar también el intercepto con el eje Y. ¿No? Entonces, intersección con el eje Y. Esto se hace sustituyendo x por 0. Sabemos que y es igual a x más 2 sobre x más 1, porque es conveniente trabajar aquí que aquí, ¿no? Más sencillo. Entonces,
Si x es igual a 0, y va a ser 2 sobre 1, ¿no? Entonces, la intersección con el eje y sería en y igual a 2. O sea, en el eje y, la gráfica pasa por y igual a 2. Luego, realizamos el gráfico. Trazamos nuestro plano cartesiano, eje X y eje Y. Trazamos nuestras líneas imaginarias, que son las asíntotas. La asíntota vertical, que pasa por -1. La asíntota horizontal, que pasa por 1 también. Entonces, en y igual a 1, la asíntota horizontal. La intersección con el eje X es en X igual a -2. Entonces, si esta distancia es -1, avanzo una longitud igual y tendríamos el -2, ¿no? Por ese punto pasa la gráfica. La intersección con el eje Y es y igual a 2, o sea, en el eje Y pasa por y igual a 2, 7 es 1, entonces 2 está más o menos por aquí. Por este punto es que pasa la gráfica, ¿no? En el eje Y. Listo. Luego, siempre cuando ustedes tengan que la función que están graficando ya en su mínima expresión tiene como numerador y denominador polinomios lineales, o sea, de grado 1, ambos, grado 1 y grado 1, la gráfica siempre va a ser una hipérbola rotada y trasladada. Si ustedes rotan este gráfico y lo trasladan para el origen, van a tener una hipérbola, ¿no? En este caso, como es hipérbola, ya sé que pasa por aquí, trazo el gráfico nomás, que pasa por ahí, ¿no? Y respeta las asíntotas. En este caso igual, ¿no? Como sé que pasa por aquí, entonces el gráfico tiene que ser así, ¿no? Respetando las asíntotas. Ya. Por último, ¿no? Aquí, ¿no? Respetando las asíntotas, como decía. Por último, hago caso a esta restricción que puse, ¿no? La función f, que es esta, la original, se parece mucho, o bueno, es equivalente a esta, cuando ya simplificamos. Pero eso solamente para x diferente de 2. Esto quiere decir que cuando tenemos x igual a 2, el gráfico no va a coincidir con este. Y eso también se puede observar, que a la hora de sustituir 2 aquí, me va a quedar 0 sobre 0. Y división sobre 0 no existe, ¿no? Por lo tanto, en x igual a 2, el gráfico no va a existir. El gráfico no va a existir. ¿Y cuánto es f de 2? A ver, calculemos cuánto es f de 2. F de 2 lo puedo encontrar aquí o lo puedo encontrar aquí. Da igual porque son equivalentes. Entonces voy a sustituir aquí abajo. Sería 2 más 2 sobre 2 más 1, o sea, 4 tercios. Lo mismo pueden sustituir aquí, va a dar 4 tercios. Pueden verificar eso de aquí. Esto quiere decir que la altura donde pasa este punto para x igual a 2 es 4 tercios. Y ahí le sacamos ese punto. En pocas palabras, el gráfico de f se parece al gráfico de aquí, o coinciden, excepto en este punto. Por eso es que evidenciamos eso en la gráfica. Luego, el dominio sería, ¿no? Todos los números reales, excepto la asíntota vertical, ¿no? Porque ahí no hay gráfica, y excepto el número 2, porque aquí tampoco hay gráfica, ¿no? Ese punto está excluido del gráfico. Y el rango que lo vemos en el eje Y, vemos que existe gráfico para todo Y, excepto para este punto que coincide con la recta o la asíntota horizontal.
y esa asíntota pasa por 1. Entonces son todos los números reales excepto el 1 y también le quitamos este punto en el eje Y que vale 4 tercios. Entonces le quitamos ese punto también. Listo, entonces así podríamos resolver este tipo de problemas.